Hola, Dios les bendiga. Estamos acá reunidos una vez más para comenzar un nuevo tipo de sermón en Homilética 2. Ahora esta separata será utilizada para los siguientes 3 laboratorios. Y estamos hablando que hemos llegado al sermón temático o tópico. Así se llama este sermón. Y eso aquí en su separata, ¿verdad? Que este día les estoy enviando, dice que es un sermón temático o tópico cuando la exposición de la predicación gira alrededor de un tema doctrinal o asunto y sus divisiones son una explicación de los principales puntos que se desean enseñar, auxiliándose de un texto que vaya acorde a la temática. Es decir, en este tipo de sermón primero vamos a pensar en el tema. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, utilizar el tema. Pensar si yo quiero hablar del amor, si yo quiero hablar del pecado, si yo quiero hablar del Espíritu Santo, si yo quiero hablar de la bondad, si yo quiero hablar de la generosidad, quiero hablar de la salvación, quiero hablar de qué otro tema podría ser acerca del matrimonio, de las relaciones entre padres e hijos. O sea, lo primero que yo tengo que tener aquí claro es el tema. Luego en su separata dice que la explicación gira alrededor de un tema doctrinal. Tenemos un sermón temático, pero si la explicación gira alrededor de un asunto o tema cotidiano, se dice que es un sermón tópico. Y en ambos casos el texto solo se usa de referencia para iniciar la disertación. Significa que ustedes toman un versículo, ¿verdad? Para cuando ustedes van a comenzar su predicación, no necesariamente su predicación tiene que basarse en ese versículo. No quiere decir que no lo puedan usar dentro de su desarrollo. Claro que sí se puede usar, pero no es necesario hacerlo, porque de ahí para allá lo que usted hace es buscar otros versículos que vayan de acorde al tema que usted ha seleccionado. Por ejemplo, aquí dice, este sermón no se apega totalmente a un texto, que es lo que yo les mencionaba, sino que sale de la mente del predicador. Cada división, dice, del desarrollo es parte de la idea principal y es apoyada con un pasaje bíblico diferente. Y algunos me preguntaban, ¿verdad?, si podían hacer eso con el sermón textual, basándose siempre en uno y de ahí buscar otros versículos. Pero ese es el sermón textual, solo un versículo y ahí nos quedamos y con ese estamos. Ahora, el tópico o el temático sí se puede hacer así. Usamos un versículo de base y de ahí buscamos todos los versículos que quieran apegarse a lo que es el tema que yo quiero desarrollar. Luego, aquí tenemos un ejemplo y dice, está el pecado y el pecado. Estas serían las divisiones. Dice acá, el pecado nos lleva a la ceguera espiritual, el pecado nos aleja de Dios y el pecado nos lleva al estancamiento espiritual. Esas serían mis principales 3 divisiones. Nos mantenemos con 5 divisiones máximo 5 divisiones, mínimo 3 divisiones. Nos vamos a mantener con eso en este tipo de sermón. Dice aquí que las subdivisiones son aquellos puntos que dan soporte a las divisiones, tal y cual lo hemos estado viendo. Son los puntos que están relacionados con los primeros y que sirven para hacer una adecuada exposición. Si ya tenemos las divisiones y vamos a incorporar las subdivisiones, quedarían de la siguiente manera. Y ahí ustedes tienen un ejemplo de las divisiones y subdivisiones que nosotros acabamos de ver. Hay unas ventajas, ¿verdad?, de este tipo de sermón, que dice que es favorable porque ofrece a los oyentes una amplia gama de posibilidades para absolver interrogantes en torno a un aspecto escritural en particular. Porque tenemos toda la Biblia para poder hacerlo, pero también tiene sus desventajas. Dice acá que los expositores, ¿verdad?, se limitan a tener un tema y buscar cuánto versículo habla en la Biblia. Luego organizan su bosquejo sin mayor coherencia. Esta práctica puede llevar al desconcierto, a la desorientación e incluso a la incertidumbre de la congregación o de la audiencia en la que usted esté. ¿Qué significa eso? No se trata tampoco de que voy a sacar todos los versículos que hablen sobre eso, sino que siempre vamos a tratar de buscar los más sobresalientes. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Luego, ustedes aquí tienen un ejemplo donde dice ejemplos de sermones temáticos.
¿dónde pasará el ser humano la eternidad? El tema que se quiere abordar es la eternidad. Luego, ahí está el desarrollo y dice acá el siguiente ejemplo, dice 3 formas bíblicas de expresar nuestra generosidad. El tema en sí es la generosidad y aquí lo vamos a desglosar en 3 formas bíblicas. Luego también tenemos otro ejemplo donde dice el ejemplo número 3, razones para agradecerle a Dios. El tema principal, el enfoque de todo es acerca del agradecimiento. Y más adelante vamos a encontrar un tema más de ejemplo, dice 7 pasos para enfrentar el dolor. Como se puede ver aquí, se convierte en tópico, decía, cuando es un tema de la vida diaria, de la vida cotidiana. Y se convierte en temático cuando hablamos de la eternidad, de la bondad, de cosas así que están en la palabra de Dios. Luego, ustedes pueden darse cuenta que más adelante habla de un sermón temático doctrinal, súper interesante, porque dice que es el que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o la resume, aportando en su apoyo diversos textos bíblicos, pero no todos los textos bíblicos que hablan sobre tal asunto, ni un número excesivo de ellos. Es lo que yo le he explicado. Hay sermones, dice, que apenas son otra cosa que una serie de textos bíblicos enlazados. Y a la gente le gusta ver que los pensamientos del predicador sean bien fundados en la palabra de Dios. Eso es importante. Pero tampoco nosotros vamos a llenar así excesivamente de versículos bíblicos en la congregación, porque en buscar un versículo bíblico se nos va a ir el tiempo. En leer el versículo bíblico también se nos va a ir el tiempo. Y ahí ustedes tienen una serie de ejemplos que ustedes pueden usar para el sermón temático o tópico. Creería yo que este tipo de sermón es un sermón muy fácil de elaborar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda la Biblia para buscar acerca del tema. Y aquí más adelante les dejo un formato para el bosquejo en la elaboración de sermones. Y el tipo de sermón va a ser el temático o tópico. Los laboratorios 5, 6 y 7 serán de esta forma. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que, de alguna manera, ¿verdad? Buscar temas diferentes para esos 3 tipos de sermones. Ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones? Número 1, por el de hoy, ¿verdad? Que sería el laboratorio número 5, ustedes van a elaborar un sermón temático de 15 minutos mínimo, máximo 18 minutos. 15 minutos mínimo, máximo 18. De 3 divisiones mínimo, máximo 5 divisiones. Y cada una de las divisiones tiene que tener una subdivisión al menos. Ahora, este énfasis, ¿por qué lo hago? Yo comprendo y cuando yo leo su predicación y veo su video, al parecer todo va enlazado. O sea, lo que yo no quiero tampoco es que me vayan a decir desarrollo, 2 puntos, vea, 1, tal cosa, subdivisión, tal otra. O sea, no quiero eso, pero sí quiero que usted pueda decir punto número 1, ¿verdad? Tenemos como punto número 1, tenemos el pecado causa ceguera espiritual. Dentro de esto nosotros podemos encontrarnos que el pecado, ¿verdad? Es algo que no nos deja ver lo que Dios tiene para nosotros. Esa sería una subdivisión. Pero lo que yo quiero es que ustedes no se me vayan a perder, ¿verdad? Como dicen, este tipo de sermón nos podemos perder porque vamos a mencionar otros versículos. Entonces tenemos que tener sumamente cuidado con eso. Tampoco quiero ya que ustedes me digan tema, tal cosa, texto bíblico, tal cosa. O sea, las palabras esas, texto bíblico, ya no tienen que ir. Ya no tiene que decirlo usted dentro de una predicación. O sea, simple y sencillamente usted comienza la predicación con el tema de este día es, y lo encontramos en tal y tal versículo. Y quiero contarles que, ¿verdad? O comentarles que, o sabían ustedes que, eso lo podemos usar para la introducción y luego de eso dice usted, bueno, vamos a entrar de lleno al tema o continuando con el desarrollo del tema, o podemos decir, vamos a ver 5 puntos importantes acerca de esto, 3 puntos importantes acerca de esto, pero no quiero que mencione la palabra tal y como yo se las he puesto en el bosquejo, que diga desarrollo. También no digan, ahora la conclusión es, para el llamado y la administración es, o sea, eso no.
Ustedes tienen que llevar esa secuencia y ustedes tienen que saber en qué momento va, ¿verdad? Normalmente para concluir, sí lo decimos, o sea, esa palabra dice, en conclusión, nos damos cuenta que esto y esto pasó así. Eso sí lo podemos hacer, pero lo que les voy a pedir es de que yo sé que se debe de hacer, porque se debe de hacer en toda predicación al momento de que nosotros estemos al frente de una congregación. Pero en nuestro caso no vamos a hacer oraciones en nuestros videos. Oye, por favor, yo sé que para algunos va a ser un poco difícil comenzar y hablar de un solo, pero les voy a pedir que no hagan oraciones dentro del video. Simple y sencillamente desarrollen su predicación y al final, sí, al principio, vea que normalmente dicen, vamos a leer la Biblia, la lee, puede leerlo, o sea, si su texto es demasiado largo, trate de no leerlo todo, ¿verdad? En nuestro video, estamos hablando de este video, ¿verdad? Léame 1 o 2 versículos y de ahí para allá, pues yo voy a, de alguna manera, a buscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Y otro detalle importante es ese, ¿verdad? Que no vayamos diciendo cada cosa que vamos haciendo en la predicación. Simple y sencillamente hagámoslo y que no se note, ¿verdad? Que nosotros estamos en cada parte del sermón. Ni me avisen a mí por dónde van. Yo tengo que identificar por dónde ustedes van porque tengo que estar viendo su predicación contra lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Es muy importante. Felicito a los que siempre puntualmente me entregan sus videos. Yo sé que esta es una labor titánica, ¿verdad? Estar buscando cómo lo voy a subir, a qué horas lo voy a subir, cuándo lo voy a grabar, a qué horas lo voy a grabar. Tratar en la medida de lo posible, tener el menos obstáculo posible, ¿verdad? Me refiero a ruidos y todo eso para que usted pueda concentrarse y poder hacerlo de la mejor manera. Les agradezco de verdad todo el esfuerzo que están haciendo. Así que también parte de lo que ahora, ¿cómo se llama? Vamos siempre a evaluar, ¿verdad? Está todo lo que vimos anteriormente, más esto que les acabo de mencionar, de no mencionar cada parte, de dónde va su predicación. Y tampoco quiero oraciones al principio. ¿Podemos dejar la oración al final? Sí. Al final sí lo podemos hacer porque eso nos ayuda a concluir primero y segundo para un llamado o una administración que usted vaya a hacer, ¿verdad? Obviamente pensemos que esta predicación, ¿verdad? Es para fines educativos, ¿verdad? Para nosotros. Obviamente que en una predicación siempre Dios va a hablar a nuestras vidas. Y créame en serio, se lo digo, que varias de las predicaciones que yo he escuchado, testimonios que yo he escuchado a través de sus predicaciones, han llenado muchísimo mi vida. De verdad que sí. Dios los usa grandemente y sabe en el momento justo y preciso en que yo necesito escuchar una palabra y Dios usa sus vidas para poder bendecir la mía. Así que yo sé que aunque ustedes se preparen para un fin educativo, o sea, definitivamente piensen lo que algún día ustedes van a hablar esa palabra a otros también. No tal vez así como lo hacen a través del video, predicándola, pero sí viviéndola y diciéndole cómo ustedes superaron o vencieron diferentes dificultades o circunstancias. Entonces, es importante que ustedes reconozcan, ¿verdad? Que siempre la palabra de Dios tiene que caer en buena tierra. Así que lo declaramos de manera segura que así va a ser. Ahora, en este caso, yo tengo que escucharlos a todos y de verdad necesito un poquito, así le digo, algunos no, pero yo creo que ustedes saben con quiénes estoy hablando, ¿verdad? De decirle un poquito de ánimo al momento de predicar. Que no se vea algo como solo están así. Y entonces que no sé qué, y aquí, y allá, y allá. No, necesito que haya un poquito de movimiento de sus manos, un poquito de movimiento en ustedes. O sea, que no sea algo tan estático. Algo en lo que se puedan mover, se puedan alejar, se pueda no hacer esto que estoy haciendo. Obviamente no, ¿verdad? Pero que ustedes puedan de alguna manera hacer que la gente sienta, ¿verdad? Que usted está predicando literal, o sea, que no se vea algo leído. Tratemos de no leer tanto. Leamos, veamos hacia abajo, leamos y sigamos hablando, porque esa es la manera más efectiva de que nosotros vamos a ir entendiendo la palabra. Y a veces ustedes pueden decir, uy, eso no lo tenía ahí. Tal vez no lo tenía ahí, pero es algo que Dios en el momento les reveló, es algo que Dios también tenía para mi vida, porque les recuerdo, esas predicaciones las veo yo, a menos que usted se las entregue a otra persona para que las vea. Y cosas que usted puede hacer, definitivamente que sí puede hacerlo, es
su video. Así que por favor les voy a suplicar que puedan tener ese cuidado de usar más, ¿qué sería? Articulación también, ¿verdad? Que podamos escuchar bien, que se pueda escuchar bien lo que usted está diciendo, que tenga como un poquito más de ánimo, que no se vea tampoco tan así estático, sin moverse, no diciendo nada más. Entonces, y felicito a los que incluso toman su video desde quizás, desde como por aquí o más. Algunos incluso les veo las manos cuando están predicando y eso es bueno. Vea, todavía no hemos llegado ahí, pero ya lo vamos a ir haciendo. Así que les animo a que ustedes puedan hacerlo con un poquito más de ánimo. Los que ya lo hacen ya saben quiénes son y que está bien. Los que no, ustedes saben quiénes son y que necesito que no se vea leído esto, sino que se vea predicado, ¿verdad? Ese es un detalle que voy a analizar. Siempre sus palabras tienen que ser medidas, no usar palabras que no son adecuadas para una predicación, ¿verdad? Los textos bíblicos ahora tienen que ser coherentes con lo que yo voy a predicar. Definitivamente que eso es otro aspecto. Y el tiempo, 15 minutos mínimo, máximo 18. Oye, así que bendiciones, cualquier duda o consulta, yo estoy a la orden. Pueden llamarme por teléfono, podemos tener videollamada o como ustedes quieran. Oye, que Dios les bendiga y gracias por estar aquí. Y este video nos va a servir para las predicaciones 5, 6 y 7. Así que ahí estamos. Oye, Dios les bendiga.